En un palmeral datilero a las afueras de Nizwa, un agricultor abre la compuerta de madera de un canal de riego y deja que el agua corra hacia la parcela de su vecino a la hora indicada en un calendario heredado de generación en generación. En la costa de Dhofar, en la ciudad portuaria de Mirbat, la niebla avanza de lado por una ladera que, según todos los mapas, debería ser desierto, y una familia de Dubái desempaca un picnic sobre la hierba mojada. En un taller de bala, las manos de un hombre llevan 41 años sobre el mismo torno, y la arcilla entre sus dedos lleva el pardo rojizo de las colinas al otro lado de la puerta. Este es el Sultanato de Omán. 3,5 millones de habitantes en el extremo sureste de la península arábiga, una Arabia de piedra baja y café pausado, donde el edificio más alto de la capital sigue siendo una mezquita. Hace 55 años, este país tenía 3 escuelas, 10 kilómetros de carretera asfaltada y una puerta cerrada con llave desde dentro. El hombre que la abrió decidió casi en solitario qué clase de modernidad se dejaría entrar. Lo que sigue es un país leído a través de 5 de sus decisiones silenciosas: un límite de altura, un monzón, una cafetera, un aula y una rueda que ha seguido girando. A las 6 de la mañana en Mascate, lo más ruidoso de la ciudad es una voz. La llamada a la oración se alza desde un único minarete de color hueso, y la ciudad a sus pies permanece inmóvil durante unos segundos más de lo que debería ser capaz una ciudad de 1,6 millones de habitantes. Todas las líneas de tejados a la vista son blancas, o del pálido tono arena en que se convierte el blanco cuando el sol aún no ha rebasado el promontorio, y ninguna de ellas alcanza la altura del propio minarete. Un barrendero cruza una intersección vacía. Una camioneta espera al ralentí frente a una panadería. La luz aún no ha decidido de qué color será el día. Esta es la capital del sultanato y no tiene perfil urbano. La razón está en la normativa. En los años posteriores a 1970, la altura de los edificios en el centro de Mascate quedó limitada a un reducido número de plantas en la mayoría de los distritos, con contadas excepciones concedidas mediante autorización urbanística. Ninguna torre comercial de la capital alcanza la altura del minarete más alto de la gran mezquita del Sultán Qaboos, que se eleva hasta unos 90 metros. La paleta cromática de la ciudad, blanco, marfil, el color del hueso curtido por la intemperie, está codificada en la misma normativa. Una capital hecha de un párrafo de ley. El hombre que firmó aquel párrafo fue el sultán Qaboos bin Said, que tomó el poder en julio de 1970 mediante un golpe palaciego casi incruento contra su propio padre, y que gobernaría hasta su muerte en enero de 2020.
El país que heredó no tenía casi nada construido. El país que dejó tenía una normativa de construcción que se negaba a competir con las ciudades del norte, donde las torres de Dubái y Doha ya superaban los 300 metros. Mascate se mantendría baja. El Alminar seguiría siendo el más alto. La regla se ha mantenido durante medio siglo. Para las 7:15, la ciudad ha comenzado a moverse. En una calle residencial a 5 minutos del puerto, un hombre con una dishdasha blanca e impecable, la túnica de algodón hasta los tobillos, que es el uniforme cotidiano de la vida pública para los hombres omaníes, acompaña a su hija hasta la puerta de su escuela. El incensario de latón en el umbral de la casa de un vecino aún humea débilmente, mientras el último incienso de la mañana asciende hacia un cielo que ahora tiene el color de la leche pálida. El vecino ha vuelto a entrar. El aroma permanece en el marco de la puerta. Es una costumbre doméstica más antigua que el tráfico, más antigua que la escuela, más antigua que la norma que mantiene los edificios lo bastante bajos para que el aroma llegue siquiera a la calle. Una mujer con una larga abaya bordada cruza por la esquina. Tras ella, 3 plantas de viviendas, luego un muro, después más viviendas y luego el cielo. La línea de la ciudad se mantiene nivelada. Una gran parte de los omaníes es lo bastante joven como para haberse criado por completo dentro del Nuevo Omán. Y muchos de los niños que esta mañana van andando a la escuela nunca han visto su capital desde un ángulo que exigiera alzar la vista. La ciudad se amolda al cuerpo. La puerta de un coche se cierra. Alguien llama un nombre al otro lado de un patio. Una paloma alza el vuelo desde un parapeto bajo, y el cielo tras ella se extiende sin interrupción de un horizonte al otro. Al caer el crepúsculo, los muros blancos han tomado el color del albaricoque, y la penúltima llamada a la oración atraviesa los mismos tejados que atravesó al amanecer. El minarete sigue siendo lo más alto del encuadre. La sombra que proyecta llega casi hasta el puerto. Un niño en bicicleta atraviesa esa sombra sin aminorar la marcha, como quien atraviesa algo que ha estado allí toda su vida. Las farolas del paseo marítimo se encienden una a una, cada cual situada bajo la segunda planta de los edificios que tiene detrás. 800 kilómetros al sur, la regla sigue cumpliéndose. El tiempo no. En Mirbat, en la costa de Dhofar, la niebla no cae. Se desplaza de lado. Llega desde el mar Arábigo a finales de junio y choca contra la verde ladera de las montañas Kara. Y durante 10 semanas al año, un país casi siempre del color de la arena se torna del color de un césped mojado. En las laderas sobre el puerto crece hierba lo bastante espesa como para tumbarse sobre ella. Arroyos que no tienen nombre en ningún mapa se abren paso entre la piedra caliza y se remansan contra los muros de piedra de casas construidas hace 200 años para un clima completamente distinto. Un barco pesquero permanece amarrado en aguas grises. La humedad forma gotas sobre el casco. El horizonte ha desaparecido.
Este es el Carif, el monzón del suroeste, y Omán es el único país de la península arábiga que cuenta con uno. Se extiende aproximadamente desde el 21 de junio hasta los primeros días de septiembre. Fuera de esas semanas, Dhofar es desierto. Durante ellas es un lugar cuya existencia el resto del Golfo apenas puede creer. Hasta finales del siglo XX, este era un fenómeno meteorológico privado. Los pescadores conocían la temporada. Las familias beduinas que llevaban sus camellos a veranear en los pastos altos conocían la temporada. El resto del país no la conocía especialmente y el resto del Golfo no la conocía en absoluto. Entonces, en 1998, el Estado fundó el Festival de Turismo de Salalah y a la temporada se le dio un calendario, un folleto y un precio. En las últimas temporadas, el número de visitantes se ha acercado a los 800,000 o incluso los ha superado. Las matrículas de los vehículos aparcados a lo largo de la carretera a Mirbat indican Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein y Qatar, familias del Golfo que han conducido durante 2 y 3 días a través del Rub al-Jali para sentarse en una manta sobre la hierba mojada y dejar que sus hijos toquen una hoja. En una ladera sobre el pueblo, una familia de Dubái ha preparado un picnic. El termo es de los que conservan el café durante 6 horas. 2 niños están descalzos sobre la hierba, algo que no ocurre en casa. El padre filma la niebla con un teléfono sostenido a la altura del pecho. La madre se ríe del frío. Llevan prendas de forro polar a finales de julio. La temperatura es de 22 grados, lo que, en plena mitad del verano en la península arábiga, es una especie de pequeño milagro que cuesta un depósito de combustible y una reserva de hotel. El propio Mirbat es más antiguo que este comercio. El puerto es 1000 años anterior a la economía del monzón. En el período medieval, este fue uno de los principales puertos de incienso del litoral del Océano Índico y el lugar desde el que se enviaban caballos árabes hacia el este, a las cortes de la India. La población cuenta hoy con unos 5.000 habitantes. El fuerte del promontorio se encala cada pocos años. Los barcos del puerto aún zarpan al amanecer en busca del pez rey y el atún. La economía del monzón es la nueva cava. La anterior sigue funcionando debajo de ella. En una casa baja de una callejuela, 2 calles más allá del agua, una abuela se ciñe sobre los hombros un chal mojado y enciende un pequeño hornillo de queroseno justo dentro de la puerta abierta. 2 primos han bajado en coche desde el interior, donde no ha llovido en 11 meses, y han traído a sus hijos para que vean el verdor. Pone la tetera sobre el fuego. El aroma del cardamomo se eleva hasta la puerta y se encuentra con el olor de la piedra caliza mojada que entra de fuera, y por un instante los 2 aromas sostienen el umbral entre ambos. Sirve corta la primera taza, como debe servirse. Los primos sostienen sus tazas con ambas manos. Afuera, la niebla ha descendido hasta el camino y un niño corre por ella riendo sin poder ver el muro al final. A principios de septiembre, los coches del norte darán media vuelta y regresarán a casa. La hierba amarilleará en 3 semanas. Los arroyos volverán a ser líneas en una ladera que nadie recorre. El fuerte conservará su encalado.
Cuando los coches del norte regresen a casa, el país volverá a su reloj más antiguo, el que se mide en tazas. La taza que sirvió la abuela de Mirbat es la misma taza, en forma y en postura, que se alza a esta hora en un hogar del interior, donde no ha llovido en 11 meses, y donde la puerta se abre a un patio del color de la paja. Una mujer con un largo vestido bordado baja una cafetera de latón hacia una pequeña taza sin asa sobre una bandeja. Su mano está firme. Se sirve poco, no más de 2 dedos de altura en una taza del tamaño de un dedal. La tetera se deposita entre las tazas, no se sostiene sobre la bandeja, para que el invitado la oiga tocar el latón y sepa que, por ahora, el servicio ha terminado y que el siguiente está por llegar. Esto es kahwa, la manera omaní de tomar café. Dorado pálido, no el marrón oscuro de las ciudades del norte. Tostado ligero, con predominio de cardamomo, a veces con unas hebras de azafrán, a veces un clavo de olor. Se sirve en tazas del tamaño de un dedal y se vuelve a llenar hasta que el invitado inclina la taza de lado entre el pulgar y el índice, el pequeño gesto que significa basta. Tres rondas son el mínimo de una visita como es debido, no el máximo. La bandeja que sale con la cafetera lleva dátiles a su lado. Esta mañana, dátiles calas, pegajosos en los tallos, amontonados en un platillo. El platillo vuelve a llenarse antes de que pueda vaciarse. La sala es un majlis, el espacio de recepción que existe de una forma u otra en casi todas las casas omaníes, antiguas o modernas. Un largo suelo alfombrado, cojines contra 3 paredes, una puerta baja por la que entra primero el anfitrión. La sala es más antigua que la cocina, en el sentido de que la cocina sirve a la familia y el majlis a todos los demás. Y un país en el que todos los demás pueden llegar sin avisar lleva muchísimo tiempo incorporando el majlis a la distribución de sus casas. La visita transcurre lentamente porque la sala está concebida para la lentitud. Los cojines invitan a sentarse y disuaden de levantarse. Gran parte de lo que no se dice en esta sala se enseñaba antes de manera formal. Después de 1970, en la misma ola de construcción del Estado que dio lugar al Código de Altura y al sistema escolar, las asociaciones de mujeres y la formación en artes domésticas se extendieron por las regiones del país. ¿Cómo se sostiene la vasija? ¿Cómo se disponen los dátiles? ¿Cuánto dura una visita como es debido? ¿Y cómo termina sin que nadie mencione el final? Ahora hay sedes en todas las gobernaciones. La formación carece de glamour y es casi invisible. Su consecuencia es un país en el que a un desconocido que llama a una puerta a deshora, aún se le ofrece la primera taza corta, los dátiles al alcance y un lugar donde sentarse que no exige disculpas por haber llegado. La cafetera vuelve a moverse.
un segundo servicio. La conversación no ha alzado la voz. Un niño ha entrado en la habitación y ha vuelto a salir con un dátil en la mano. La vasija se posa. La hija del anfitrión, de 12 años, observa cómo se ofrece la taza, cómo se lleva la bandeja, cómo se posa la tetera para que toque el latón. Aprende observando cómo aprendió el anfitrión, cómo aprendió la madre del anfitrión. Una ventana que da al patio está abierta. Más allá del muro, apenas se divisa el minarete blanco de la mezquita del barrio, y la llamada del mediodía a la oración cruza los tejados como la llamada del alba cruzó Mascate horas antes. El calor ondula sobre el muro detrás del minarete. La visita hace una pausa. El anfitrión se pone de pie. La vasija sigue caliente sobre su pequeño hornillo. El reloj que marcha en esta sala es el segundo reloj, el más lento, el que marcha por debajo tanto del reloj del turismo como del reloj del petróleo. No siempre fue así. Al reloj que marcha en esta sala se le dio cuerda en 1970. Antes, la puerta estaba bajo llave. En el verano de 1969, un niño se sentó ante una mesa de madera en una casa de una aldea costera y leyó en voz alta de oído un Corán prestado, porque no había ninguna escuela a su alcance. La luz sobre la mesa provenía de una única lámpara de aceite. No había electricidad pública en la aldea. No había suministro eléctrico público en la mayor parte del país. El Corán se pedía prestado porque no había biblioteca. Y el niño leía de oído porque la única persona del hogar que sabía leer había aprendido de la misma manera, de alguien que había aprendido de la misma manera, remontándose hasta donde alcanzaba la memoria. El sultán en aquellos años era Said bin Taimur, quien gobernó de 1932 a 1970 y quien había decidido contra el consejo de casi todos sus asesores que el país permanecería cerrado al siglo XX. Su lógica era austera y coherente. La modernidad, creía, traía deuda, influencia extranjera e inestabilidad política. Rechazó casi todo eso. Para 1970, el país que había gobernado durante 38 años contaba con 3 escuelas oficiales, todas de primaria, todas para varones, con una matrícula total de aproximadamente 900 alumnos. Tenía un hospital administrado por una misión estadounidense. Tenía aproximadamente 10 kilómetros de carretera pavimentada, todos dentro de la capital. El sistema de permisos contaba el resto de la historia. Un joven de Sur que quería ir en bicicleta a casa de su tío presentaba una solicitud a través del valí de su distrito y esperaba.
Un comerciante de Mutras, que quería gafas de sol para protegerse del resplandor del puerto, presentaba una solicitud y esperaba. Un muchacho que quería abandonar el país para estudiar en el Cairo o Karachi presentaba una solicitud y casi siempre era rechazado. La radio estaba prohibida en muchos distritos. Las puertas de la capital amurallada se cerraban al anochecer y no volvían a abrirse hasta el amanecer. En el sur, el país también estaba en guerra consigo mismo. La rebelión de Dhofar, que se prolongó desde mediados de la década de 1960 hasta mediados de la de 1970, fue una insurgencia guerrillera de combatientes izquierdistas en las mismas montañas sobre Mirbat, donde ahora la niebla atrae a los excursionistas. Aldeas enteras quedaron despobladas. Los pozos fueron envenenados. Los británicos proporcionaron oficiales y apoyo aéreo a las fuerzas del sultán. Los combates no terminaron del todo hasta 1976. Muchos de los hombres que hoy recorren como guardabosques los acantilados sobre Mirbat, o que al atardecer se sientan en el Mahí a la sombra, son hijos y nietos de quienes tomaron partido en aquella guerra, o perdieron a familiares en ambos bandos. El 23 de julio de 1970, el sultán Qaboos bin Said depuso a su padre en un golpe palaciego en Salalah. Su padre fue trasladado en avión a Londres, donde moriría 2 años después en una suite del Hotel Dorchester, exiliado y casi solo. Qaboos tenía 29 años. El país que heredó tenía una tasa de alfabetización, según la mayoría de las estimaciones, inferior al 10%. En 5 años se habían construido cientos de escuelas nuevas. En una década, las niñas acudían a las aulas en cifras sin precedentes en la historia del país. En 20 años, las carreteras pavimentadas llegaron al interior. La puerta que había estado cerrada con llave desde dentro se abrió y mucho la atravesó de una sola vez. La niña sentada a la mesa de madera en 1969, si sobrevivió, ronda hoy los 60 años. Sus propios hijos fueron a la escuela. Sus nietos están esta mañana en la escuela. Y la misma ola de construcción del Estado que los llevó a sus pupitres llegó, con el tiempo, a los talleres donde los oficios de sus abuelos ya estaban medio olvidados. En un taller a las afueras de Bala, en el interior de Omán, a 2 horas por carretera de la costa, un alfarero se sienta ante un torno que hace girar con el pie. En el pueblo se conoce su nombre. En este relato, sus manos lo llevan. El torno es de madera, tan antiguo que la veta se ha oscurecido allí donde apoya el talón, y la arcilla entre sus dedos es la tierra rojiza y parda de la zona, el color que los omaníes llaman por el nombre del lugar del que procede. Lleva 41 años ante este torno. Su padre ya se dedicaba a ello antes que él. La forma que surge bajo sus pulgares es una vasija para agua de un tipo que se fabrica en este oasis desde hace al menos 3000 años. Bala es Patrimonio Mundial de la UNESCO, inscrito en 1987 por su fortaleza de adobe y las murallas que rodean el oasis, y es uno de los asentamientos habitados de forma ininterrumpida más antiguos de la península arábiga.
Es también, por una discreta decisión estatal, un lugar donde la alfarería es un oficio con el que un hombre puede mantener a una familia. En la década de 1980, cuando los ingresos del petróleo comenzaron a transformar el país, el gobierno se enfrentó a una pregunta que la mayoría de las economías petroleras ni siquiera se molestan en plantear en voz alta. ¿Qué ocurre con los oficios cuando nadie los necesita para vivir? La respuesta que Oman plasmó en sus políticas fue que ciertos oficios serían remunerados. La Autoridad Pública para las Industrias Artesanales, establecida en 2003 en su forma actual, canaliza formación, equipamiento y estipendios hacia los alfareros de Bala, los plateros de Nizwa, los tejedores de Sharqiya y los constructores de barcos de la costa. El torno gira porque el Estado decidió que giraría. La vasija crece bajo sus manos a una velocidad distinta de la de cualquier otra cosa fabricada en este siglo. Se humedece un pulgar, ensancha el borde el ancho de una uña. La pared de la vasija es ahora más fina que la de una taza de té y aún conserva su forma. Fuera de la puerta abierta, 3 aprendices veinteañeros amasan arcilla contra una losa de piedra. Sus dish dashas están cubiertas de polvo a la altura de las rodillas. Uno de ellos es sobrino del alfarero. Otro procede de una familia que nunca se ha dedicado a la alfarería y solicitó entrar en el programa hace 3 años porque el estipendio paga mejor que el trabajo que podía encontrar en Mascate. El Estado le paga para que aprenda lo que sabe el alfarero. Al alfarero le pagan para enseñarle. En los acantilados sobre Mirbat, 800 kilómetros al sur, un beduino con uniforme beige recorre el perímetro de un wadi protegido, contando íbices con unos prismáticos colgados de una correa alrededor del cuello. Su abuelo cuidaba camellos en esta misma ladera y dormía bajo el mismo saliente en las noches frías. El hombre viste el uniforme de la Autoridad de Medio Ambiente. Su radio crepita una vez y queda en silencio. El trabajo es un trabajo que su abuelo no habría reconocido, en una ladera que habría conocido con los ojos cerrados. La pendiente es la misma pendiente. En Bala, el alfarero levanta la vasija terminada hasta un tablón y la coloca entre las demás para que se seque. Hay 14 vasijas sobre el tablón. Mañana por la mañana habrá 20. A finales de mes, el horno al fondo del taller estará cargado. El fuego se encenderá a las 4 de la mañana y las vasijas saldrán del color de la tierra local, que es el color que siempre han tenido. El minarete en el centro de Bala llama a la oración de la tarde. El torno se ralentiza. El alfarero se limpia las manos en un paño que lleva usándose más tiempo del que algunos de sus aprendices llevan vivos. Se pone de pie. Camina hacia la puerta. La luz del exterior es de color albaricoque, como lo era sobre Mascate al final de un día, 800 kilómetros al norte, en una ciudad que decidió hace medio siglo en qué se permitiría convertirse y en qué no. Deja la puerta abierta tras él.
Para cuando el alfarero regresa a su torno a la mañana siguiente, la llamada a la oración ha vuelto a recorrer Mascate, y el hombre de la impecable dishdasha blanca acompaña a su hija hasta la misma puerta de la escuela. El quemador de latón humea levemente en el umbral del vecino. El minarete sigue siendo lo más alto del horizonte, las 6 de la mañana. La luz aún no se ha decidido. En Mirbat la niebla volverá a finales de junio. La tetera de la abuela está en un estante. El fuerte del promontorio fue encalado en abril. $3,5 millones de personas, 5 decisiones silenciosas, una rueda, aún girando.